acá hay 79 trabajos, se presentaron 423 en toda Latinoamérica y creemos que hay realmente un caldo interesante para trabajar. Por el lado de la investigación, y es un poco el motivo de la charla esta, con un grupo de colegas, que están ahí los nombres: Carlos, María Victoria, Mariela, Marcela y José. Conformamos un equipo de investigación en la facultad, que también es la primera vez que en nuestra facultad hacemos investigación sobre tipografía, y lo que nos encontramos es que en los últimos 30 años, digamos, varios diseñadores empezamos a considerarnos a nosotros mismos, dejamos de considerarnos consumidores de tipografía y empezamos a considerarnos productores de tipografía. No porque nos la creemos, sino como que estamos sospechándolo, es decir, ¿no será que podemos? Entonces un poco ese es el marco que tiene esta presentación. Nosotros lo llevamos además a un escenario latinoamericano, porque un poco lo que está pasando en Argentina, en otros grados, está pasando en toda Latinoamérica. Es decir, no es que en Argentina estamos los mejores, ni en Buenos Aires, sino que en muchos países de Latinoamérica hay diseñadores realmente muy buenos, que, como van a ver después en las imágenes, ya han ganado premios súper importantes compitiendo con diseñadores de todo el mundo. Y también mirando hacia atrás nos damos cuenta que un poco con la situación que teníamos, nos las fuimos arreglando bastante bien. Es decir, siendo diseñadores en un país dependiente, donde dependemos de todo, desde esta computadora hasta todo viene de afuera, naturalmente es difícil pensar proyectos que sean propios, ¿no? Entonces nosotros dividimos el campo como en 5 áreas que tienen como un cuerpo, una lógica. Uno es que la tipografía es tecnología, ¿no? La tipografía, desde que existe, podríamos decirlo de una manera así muy sintética, que es la mecanización de la escritura. Y mecanización implica tecnología, es decir, si antes los libros se copiaban a mano, en algún momento los libros se empezaron a reproducir mecánicamente. Y cuando los libros se van a reproducir mecánicamente con tipos móviles, hay tipografía. Y esa tradición es una tradición que no se dio en América Latina. Es una tradición que se dio en Europa. Y no en toda Europa, en cierta parte de Europa, en el norte de Europa. Por lo tanto, dice por ejemplo un compañero chileno, Pancho Gálvez, que nosotros estamos haciendo tipografía sin tradición. En nuestro país, los primeros registros tipográficos que hay son de la provincia de Misiones. También esto sirve para darse cuenta que lo que hoy para nosotros es un país, en esa época, digamos, las líneas que armaban lo que hoy es el país no estaban. Entonces nosotros hoy podemos decir que Santa María la Mayor era un lugar que quedaba en Misiones, pero en esa época no había la provincia de Misiones. Entonces eso también está bueno, porque uno piensa que está en un país que no sabe si dentro de mucho tiempo va a existir con esta frontera, o podemos saber que en otra época existió con otra frontera. Y que el contenido, lo que motivaba la creación de esos productos impresos con tipografía, eran religiosos. Y es interesante ver también que hay una imagen, la de arriba, esa que está impresa, y esta que está escrita. La que está escrita es
sirve como una muestra para ver que donde no había imprenta, lo copiaban a mano al libro, ¿no? O sea, había un señor que tenía mucha habilidad con la pluma y copiaba como el impreso, pero no lo podía imprimir porque no tenía imprenta. Y también es interesante saber de dónde vienen esos tipos que no sabemos de dónde vienen realmente, ¿no? Los tipos que usaron los jesuitas en el siglo XVIII, primero no están más, o sea, son tipos que desaparecieron, que los fundieron, digamos, los fundieron, los usaban para reparar bandejas, fuentes, entonces no quedaron guardados. Y por otro lado, tampoco tuvieron nunca permiso para usarlos en ese momento. Entonces estaban haciendo cosas que la corona no permitía, por las propias disputas que tenía esa orden con los reyes españoles. Estos materiales están en la biblioteca del Colegio Salvador en Buenos Aires, y en Misiones también hay algunos. Es interesante también, a partir de ver esta imagen, que este tipo de material, que es de sumo valor y interés para todos nosotros, digamos, no solo los tipógrafos, sino la gente de cultura en general, están absolutamente a merced de cualquiera. Libros, si no es que los cuidara la orden, porque los cuida porque son de ellos, y si hay algún bibliotecario descuidado o que mira para otro lado, estos libros desaparecen. Por otro lado, son libros que cuesta mucho cuidarlos. En la Biblioteca Nacional hay también algunos ejemplares. Son básicamente libros de catecismo, o libros que servían para enseñar la lengua indígena a los curas. En esa época el aparato lingüístico español, esta época ya es posterior a la consolidación del castellano como el idioma imperial, digamos, español, tenía los últimos adelantos lingüísticos. Entonces iban al pueblo indígena a hablar a lo que hablara, y ponían a 2 o 3 lingüistas a estudiar eso, y enseguida armaban un vocabulario y una gramática. Entonces hacían esos libros, y con esos libros los otros curas podían aprender a hablar y escribir la lengua de esa gente, aunque ellos no la escribieran. Por ejemplo, en el caso del guaraní, cuando llegaron a la zona guaraní, los guaraníes no tenían escritura. Y de hecho la gente nativa, digamos, que habla guaraní, si tiene que ver cómo se escribe, estudia los libros antiguos, pero no había escrituras guaraníes. Eso también es bastante interesante, porque hay como discusiones de tono más bien antropológico sobre si una lengua necesita ser escrita, porque es posible que en algunas comunidades consideran que no. También es interesante que, por ejemplo, la palabra huatía en guaraní quiere decir tanto papel como escritura, porque para ellos ni papel ni escritura, era todo lo mismo. Bueno, este libro es un libro posterior, que durante mucho tiempo se creyó que fue el primer libro impreso en el país. De hecho, en Córdoba siguen creyéndolo y siguen diciéndolo. Lo cierto es que es el primer libro que fue, digamos, impreso con una imprenta oficialmente instalada en el territorio. Que fue un periodo así, una primavera jesuita que hubo en Córdoba, porque al año siguiente los expulsan los jesuitas. En el año 67 la corona española y después la corona portuguesa los expulsa, porque los jesuitas estaban conformando un espacio, digamos, político, cultural, que ponía en peligro los intereses de la corona. Lo interesante de esto es pensar cómo vinieron estos tipos. De esto sí se sabe cómo eran oficiales.